Muy bien, así que hoy continuamos nuestro viaje de vida con Abraham. Hoy es nuestra tercera vez, el viaje de vida de Abraham, y el subtítulo de hoy es Gran Victoria. Así que, si ven, el texto que leímos hoy muestra cómo Abraham siguió su camino. Recuerden que él entró en Canaán, el Mediterráneo. Así que él entró a Canaán desde el norte, así, pasó por Sican, y luego, desde Sican, bajó hacia el sur entre Betel y Ai. Así que acampó en algún lugar entre aquí, entre Betel y Ai, y después siguió más al sur. Y luego hubo una hambruna, así que bajó hasta Egipto, que está por aquí abajo. Y ahí es donde pasa algo terrible, ¿verdad? Pero Dios convierte ese incidente terrible en una bendición para Abraham, así que él regresa con mucha riqueza material. Así que básicamente esa es la historia del texto que leímos hoy. La palabra Betel significa casa de Dios. En hebreo, Betel significa casa de Dios. Esta es la casa de Dios, ¿verdad? Recuerden, esto en realidad sucedió en tiempos de Jacob. No se llamaba Betel, ¿verdad? Antes se llamaba Luz. Pero Jacob vino aquí y vio el cielo abierto. Había una escalera que llegaba hasta el cielo y Dios estaba parado arriba. Entonces se despertó de ese sueño y dijo, wow, esta es la casa de Dios, ¿verdad? Así que le puso a ese lugar el nombre de Betel. El nombre ahí significa montón de ruinas en hebreo. No es un nombre muy bueno, ¿verdad? Montón de ruinas. Significa destrucción, ¿verdad? Así que Abraham acampó entre Betel y Ai, entre la casa de Dios y un montón de ruinas. Y Teisbai invocó el nombre del Señor. Así que esto es como nuestra vida, más o menos. La vida de Abraham es como la nuestra. En nuestra vida siempre estamos cruzando entre la casa de Dios, una casa de bendición y un montón de ruinas. Como dije la semana pasada, nuestra vida es una serie de decisiones, ¿verdad? La decisión que tomamos depende de si vamos hacia la casa de Dios o nuestra vida terminará en un montón de ruinas. Para poder tomar la decisión correcta, como Abraham, siempre necesitamos invocar el nombre del Señor. Necesitamos ser adoradores que adoran a Dios, oran a Dios y buscan su guía en cada paso que damos. Y aun cuando él hacía eso, a veces también cometía errores. Incluso Abraham cometió errores. El error que cometió fue que hubo una hambruna en Canaán. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a Egipto. Eso fue un error. Porque si miras en Génesis capítulo 26, versículos 4 al 5 y el versículo 12, perdón, los versículos 1 y 2. Si miras en Génesis capítulo 26, versículos 1 y 2, dice que en los días de Isaac hubo otra hambruna, igual que la hambruna que ocurrió en tiempos de Abraham. Y cuando llegó la hambruna, Dios se le apareció a Isaac. ¿Y qué le dijo? Dios le dijo a Isaac, no bajes a Egipto, quédate en la tierra, yo estaré contigo. Y luego, si bajas al versículo 12, porque Isaac obedeció y no salió de Canaán durante la hambruna, dice que Isaac cosechó 100 veces más bendiciones incluso durante la hambruna. Así que, viendo eso, podríamos conjeturar que Abraham no debió haber bajado a Egipto. Debería haberse quedado en la tierra prometida. La Biblia promete que habrá una hambruna en los últimos tiempos en Amós capítulo 8, versículo 11, pero no el tipo de hambruna en la que estamos pensando. Va a ser una hambruna espiritual. Entonces, ¿qué es un hambruna espiritual? El libro de Amós explica la gente irá de aquí para allá buscando la palabra de Dios. No podrán encontrarlo.
Así que va a ser una hambruna de la palabra de Dios. A medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, el mundo se va a volver cada vez más oscuro, más pecaminoso, más corrupto. Y por todo este dolor y sufrimiento en el mundo, la gente va a estar buscando un lugar de consuelo, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Y van a estar buscando por todos lados. Y no habrá ningún lugar donde puedan encontrar la palabra de Dios. Esa es una hambruna realmente aterradora que va a venir. La gente va a entrar a las iglesias y no podrá escuchar la palabra de Dios. Y de hecho, yo afirmo que esta hambruna ya ha comenzado. Puedes ir por el mundo a muchos lugares. Va a ser muy difícil encontrar la palabra de Dios. Así que, al acercarnos a esta hambruna, tenemos que pensar en cómo podríamos prepararnos para eso. Y la persona que nos enseña cómo prepararnos para eso es José. Dios también le dijo a José cómo prepararse para una hambruna en Egipto, ¿verdad? Le dijo a José, le mostró en el sueño que habría 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. Así que lo que tenemos que hacer es que durante los 7 años de abundancia debemos almacenar la comida que durará durante los 7 años de hambruna. Y espiritualmente es lo mismo. Cuando podamos, necesitamos leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, grabarla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón, para que cuando llegue la hambruna, tengamos alimento espiritual dentro de nosotros del cual podamos alimentarnos y también compartirlo con otros. Así que todos ustedes deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios, no solo escucharla. Necesitan ser capaces en la palabra de Dios, competentes en esta palabra, para poder compartirla con otros. Porque ese día va a llegar, sin duda. Bueno, cuando llegó la hambruna, Abraham bajó a Egipto. Y mientras iba bajando, se asustó. Porque, al parecer, Sara era muy hermosa. Así que le dijo que mintiera y dijera que era su hermana. Por supuesto, esta noticia sobre la belleza de Sara llegó a oídos del faraón. Él quería tomarla como su esposa. Y entonces Dios se le apareció y le dijo, oye, sabes, esta es la esposa de un profeta. Así que, y por causa de Sara, la casa del faraón fue maldecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él? Le devolvió a Sara a Abraham junto con mucha riqueza material, mucha abundancia. Así que Abraham regresó de Egipto siendo un hombre muy rico y volvió a este lugar entre Betel y Ai. Esto es de lo que quiero hablar hoy. En Egipto, Abraham tuvo su primer contacto con un poder extranjero, el rey de Egipto, ¿verdad? Y salió victorioso. Así que en subtítulo de hoy es Gran Victoria, ¿verdad? Es porque Dios le permitió a Abraham una gran victoria en su vida. Nuestra vida es una serie de batallas, ¿verdad? Luchamos batallas todos los días. En la mañana es una batalla despertarse, ¿verdad? Y es una batalla cuando vamos al trabajo o a la escuela, en todos lados. Así que necesitamos la ayuda de Dios para lograr la victoria en nuestras vidas. La vida de Abraham nos muestra cómo podemos obtener eso. Abraham pudo lograr una gran victoria externa porque antes de eso tuvo muchas victorias internas. Esto es lo que necesitamos entender. Para que podamos ganar afuera, en el mundo, primero necesitamos ser victoriosos por dentro, dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las victorias internas de Abraham? Primero, él tuvo victoria en sus decisiones, en la toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones en la vida, esa es una pequeña batalla. Necesitamos salir victoriosos, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara su país y a sus parientes, él decidió de inmediato en su corazón que iba a obedecer. Él estaba decidido. Así que esa fue su pequeña victoria interna en su corazón cuando decidió obedecer la palabra de Dios.
La batalla dentro de nosotros ahora mismo es carne contra espíritu, ¿verdad? Los deseos de nuestra carne contra los deseos de nuestro espíritu. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu para poder ser victoriosos en la toma de decisiones. El alimento para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Así como alimentamos nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Entonces, porque Abraham fue victorioso en sus decisiones y obedeció la palabra de Dios y dejó su país natal, llegó a Canaán, Dios estuvo con él donde quiera que iba. En segundo lugar, la segunda victoria de Abraham fue su victoria al ceder ante los demás. Así que después de ir a Egipto, regresó a la zona entre Betel y Ai, y era muy rico. Él y Lot eran muy ricos, tanto que ya no podían vivir juntos porque tenían demasiado ganado. Así que tuvieron que separarse. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio a su sobrino menor, Lot, la primera opción. Le dijo, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Abraham cedió ante Lot, aunque él era el mayor, ¿verdad? Él era el mayor, el superior. Él pudo haber tomado la primera opción, pero no lo hizo. Así que la Biblia nos dice, ¿verdad? La regla de oro, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Así que necesitamos ceder y someternos unos a otros. Se necesita un poco de sacrificio para hacer esto, pero es una victoria que Dios quiere que todos tengamos. Pasemos al capítulo 2 de Filipenses. Leamos los versos número 3, break time igual a 0.5 s barra diagonal y el número 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Bien, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, sino con humildad. Consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. ¿Verdad? Esta es la palabra de Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, sino que debemos hacer. Con humildad, debemos considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Abraham hizo eso. Normalmente no hacemos eso. Normalmente nos consideramos a nosotros mismos como lo más importante y a los demás como secundarios. Normalmente menospreciamos a la gente. Aunque no lo digamos abiertamente, por dentro eso es lo que estamos pensando. Pero Dios dice que hagamos lo contrario. Humíllense y consideren a los demás como más importantes. Preocúpense también por los intereses personales de los demás. No solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, especialmente aquí dentro de la iglesia. Así que hoy, cuando vayamos a convivir, voy a estar observando. ¿Quién va a ser el primero en formarse para agarrar la comida? Vamos a ver si podemos ceder el uno al otro. Todo empieza con las cosas pequeñas. Así que Abraham fue victorioso al ceder ante los demás. En tercer lugar, Abraham fue victorioso contra las tentaciones de la riqueza material. Así que si avanzamos a Génesis capítulo 14, ocurre una batalla, ¿verdad? 4 reyes del este invaden y atacan a 5 reyes, incluyendo Sodoma y Gomorra. Los golpean y los toman cautivos. Y uno de ellos era Lot, ¿verdad? Lot fue llevado cautivo. Así Abraham, con sus siervos, siguió a los reyes. Él lucha contra ellos. Él los derrota. Él rescata a Lot. Y rescata todos los bienes que le robaron. Y lo trajo de vuelta. Y cuando regresa, 2 personas salen a su encuentro. ¿Quiénes son las 2 personas? Uno de ellos se llama Melquisedec. Él es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Otra persona que viene a su encuentro es el rey de Sodoma. Este es el rey de Salem. Salem es la palabra antigua para Jerusalén y significa paz, ¿verdad? Melquisedec es el rey de la paz.
Así que estas dos personas salen a encontrarse con Abraham. ¿Con qué viene Melquisedec? Él viene con pan y vino y bendice a Abraham. Él dice que ora a Dios para que Abraham sea bendecido. ¿Con qué viene el rey de Sodoma? Bueno, todos los bienes que recuperó de esos cuatro reyes le pertenecen al rey de Sodoma, ¿verdad? Y el rey de Sodoma dice, tú toma todo. Tú toma todos esos bienes, todo ese botín, la riqueza, ¿ok? Quiero que te lo quedes porque nos salvaste. Así que aquí, esta es la tentación. Eso es mucha riqueza, ¿verdad? Sodoma era una ciudad muy rica y fértil. Entonces, ¿qué hace Abraham? Él dice, no voy a tomar ni un solo centavo de ti, excepto lo que mis hombres comieron, ¿ok? Porque no quiero que la gente diga, el rey de Sodoma me hizo rico. Tú toma todo de vuelta. Y en cambio, aceptó el pan, el vino y la bendición de Melquisedec. Así que este fue un momento crucial donde tuvo que tomar esta decisión, ¿verdad? Simbólicamente, creo que estos dos hombres aquí nos muestran nuestra elección entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como Adán y Eva, ellos tenían esta decisión que tomar. ¿Voy a tomar las bendiciones espirituales de Dios o voy a tomar el dinero, la riqueza? ¿Cuál va a ser mi elección? Adán y Eva eligieron lo incorrecto, ¿verdad? Pero Abraham sí eligió el camino correcto. Él aceptó la bendición y el pan y el vino que Melquisedec le dio. Por supuesto, este pan y vino es un anticipo del pan y el vino que Jesús les dio a sus discípulos en la última cena, ¿verdad? Y también es un anticipo del pan y el vino que tomamos durante la comunión aquí en la iglesia. Son las bendiciones de Dios para nosotros, las bendiciones espirituales. Así que, para tener victoria sobre las tentaciones de la riqueza material, necesitamos anhelar las bendiciones espirituales más que las bendiciones materiales. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de abajo. Eso nos permitirá tomar la decisión correcta y entonces, cuando elegimos lo correcto, las bendiciones materiales vienen después de eso. No las agarramos a la fuerza, Dios nos las da. Ese es el tipo de bendiciones que queremos tener. Y Proverbios 10:22 dice que cuando Dios nos bendice con bendiciones materiales, no vienen acompañadas de tristezas. No hay tristezas con el dinero que Dios nos da. Pero si salimos a buscarlo a la fuerza de otras personas, entonces viene con tristezas y problemas y luego no puedes dormir en la noche. Hay problemas, ¿verdad? Tienes mucho dinero entrando, pero tienes mucho más saliendo. ¿Por qué pasa eso? Es porque no es una bendición de Dios. Así que cuando aprendemos a escoger las bendiciones espirituales sobre las materiales, es cuando podemos tener ambas. Ese es el tipo de bendición que queremos tener. Y luego, en cuarto lugar, Abraham fue victorioso en su obediencia. Él fue victorioso en su obediencia. ¿Y de qué obediencia estamos hablando? Por supuesto, la obediencia en la que ofreció a su hijo Isaac como holocausto, ¿verdad? Isaac era el último amor de Abraham. Fue su mayor amor en toda su vida porque era el hijo que Dios le dio cuando tenía 100 años. Y para que Abraham pudiera hacer esto, ¿qué necesitaba hacer? Recuerda, Dios le dijo a Abraham, mira, lleva a tu hijo a una montaña allá en Moriah. Quiero que lo sacrifiques y lo ofrezcas como holocausto. Y le tomó 3 días llegar hasta allá. Así que fue un viaje de 3 días. Imagínate ir con tu hijo para matarlo y tienes que caminar 3 días. Imagínate lo que pasaba por su mente durante esos 3 días. Así que ese viaje de 3 días para Abraham fue el tiempo en el que tuvo que morir a sí mismo. Abraham tuvo que morir primero para poder hacer esto, porque el mandato de Dios iba en contra de toda norma tradicional. Iba en contra del sentido común, iba en contra de toda moralidad y ética, iba incluso en contra de las leyes del país.
mata a tu hijo. ¿Eso es legal? Por supuesto que no, ¿verdad? Así que iba en contra de todo lo que los seres humanos están de acuerdo que es lo correcto. No tenía sentido, ¿verdad? Pero Abraham hizo eso. Por eso lo llamaron el padre de la fe. Y para poder hacer esto, tenemos que morir a nosotros mismos. Necesitamos deshacernos de nuestros pensamientos. Tenemos que dejar a un lado nuestra mente carnal y nuestros deseos. Y confiar solamente en la palabra de Dios. La gente va a decir que estás loco si haces esto, ¿verdad? Así que si miras en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24, Pablo dice, en mi corazón quiero guardar la ley de Dios, pero en mi carne quiero ir en contra de eso. Así que, aunque quiero hacer la obra y la voluntad de Dios, no lo hago porque el cuerpo de muerte me domina. Por eso él llama a la carne el cuerpo de muerte. ¿Por qué dice eso? Porque es pecaminosa. Y el pecado lleva a la muerte. Así es, entonces nuestro cuerpo de pecado se llama el cuerpo de muerte. Ok, este cuerpo está viviendo en muerte ahora mismo, pero nuestro corazón, nuestra alma, está viva en Cristo, ¿verdad? Así que esta batalla siempre está ocurriendo. Pero cuando nuestra alma, cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios vencen este cuerpo de pecado, como lo hizo Abraham, y es capaz de obedecer la palabra de Dios, ¿qué es eso que está deshaciéndose del cuerpo de muerte, verdad? En otras palabras, es como una resurrección espiritual. Estamos venciendo nuestro cuerpo de muerte. Estamos entrando en la vida en Cristo una vez más. Así que eso es lo que tiene que pasar ahora mismo. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y usamos la palabra morir porque así de difícil es. Es así de complicado para poder vencer este cuerpo de muerte. Pero Jesús resucitó al tercer día, ¿verdad? Y Él hizo eso para demostrarnos que con Dios es posible. Esa fue su promesa. Así como levanté a Jesús de entre los muertos, también puedo darte la capacidad de vencer tu cuerpo de muerte, para que podamos caminar en vida y vivir de acuerdo a su palabra. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y eso es lo que nos enseña la vida de Abraham, que sí es posible. No es fácil y no va a suceder de la noche a la mañana, pero si nos aferramos a nuestra fe, podremos lograrlo. Así que, como Abraham pudo tener esas victorias internas en su corazón, también pudo tener victorias externas. Contra el faraón de Egipto, contra los 4 reyes del oriente, contra todas las demás personas, como Abimelech, el rey de Gerar. Tuvo muchas victorias en su vida. Así que si quieres tener victoria en tu vida, en nuestra vida, primero necesitamos tener victorias internas dentro de nosotros mismos. Eso tiene que venir primero. Si no podemos vencer a nosotros mismos, no podemos ganar nada. Así que, en conclusión, la Biblia nos dice que la victoria es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra victoria interna viene de nuestros pies. Así que vamos a buscar 1 Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Leamos todos esto juntos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Así que 1 Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Esta es nuestra victoria. La única manera en que podemos vencer este mundo es a través de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Es la fe la que nos permitirá vencer a nosotros mismos y a este mundo. También veamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11.
Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 11. ¿De dónde viene la victoria? Bueno, viene de Dios, por supuesto, y de la fe en Cristo, pero también de nosotros mismos. Cuando no amamos nuestra vida, incluso hasta el punto de la muerte, es cuando podemos ganar. Así que Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no amaron su vida, ni siquiera ante la muerte. ¿Cómo podemos ganar en este mundo si no podemos amarnos a nosotros mismos? Incluso cuando se enfrentaron a la muerte, ellos pudieron y estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por la palabra y la voluntad de Dios. Ahí es cuando fueron victoriosos. Así que incluso cuando peleas, siempre gana el más fuerte. ¿Quién gana la batalla? Es la persona que está dispuesta a arriesgarlo todo. Si estás dispuesto a arriesgar tu vida y pelear hasta la muerte, esa persona va a ganar. No importa qué tan fuerte sea tu oponente. Así que necesitamos ser capaces de hacer eso por la voluntad de Dios. Así es como puede llegar la victoria. Y por último, la victoria viene, por supuesto, con la ayuda de Dios. Proverbios 21:31 dice, la victoria pertenece al Señor. Juan Samuel 17:47 dice, la batalla le pertenece a Dios. Todas las batallas le pertenecen a Dios. No depende de nosotros. La batalla le pertenece a Dios. Así que necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Hoy leímos durante la lectura responsiva de dónde viene nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda en tiempos de dificultad. Así que quiero que leamos. Finalmente, Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 10. Está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 41, versículos del 8 al 10. Voy a leer. Isaías 41, versículos del 8 al 10, dice, pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y llamé desde sus lugares más remotos. ¿Y qué dije? Tú eres mi siervo. Te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No mires ansiosamente a tu alrededor, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Ciertamente te sostendré con mi diestra justa. Amén, ¿verdad? ¿Para quién es esta promesa? Esta promesa es para los descendientes de Abraham, porque Abraham es amigo de Dios. Dice, tú, descendiente de Abraham, mi amigo. Es como, digamos que tienes o tuviste un mejor amigo o amiga a quien realmente amabas, y esa persona ya no está. Lo extrañas muchísimo y luego te encuentras con su hijo o hija. Se parece mucho a tu amigo, habla y actúa igual que él. ¿Qué tan maravilloso sería ver al hijo de tu amigo, verdad? Quisieras hacer algo por ese niño o niña. Eso es lo que Dios está diciendo. Abraham era mi amigo, así que porque ustedes son descendientes de Abraham, los voy a ayudar, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios aquí para nosotros. De hecho, esto es algo muy especial. En Hebreos capítulo 2, versículo 16, dice esto. Este versículo realmente me sorprendió. Dice que Dios ni siquiera ayuda a los ángeles. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente Él no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. ¿No es increíble? Dios no ayuda a sus ángeles, pero sí ayuda a los descendientes de Abraham. Así que hoy necesitamos convertirnos en descendientes de Abraham por medio de la fe. Necesitamos tener fe como la de Abraham. Necesitamos tener victorias internas como las que tuvo Abraham para que podamos recibir la ayuda de Dios en la vida. Entonces podremos vencer este mundo. Así que oro para que hoy recibamos la gracia de poder tener fe como la de Abraham y que Dios nos ayude donde quiera que vayamos y en todo lo que hagamos para que podamos ser victoriosos en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por la gracia que nos has dado hoy. Dios, ayúdanos a convertirnos en verdaderos descendientes de Abraham, para que nos ayudes donde quiera que vayamos, que tu mano derecha justa nos sostenga, que nos fortalezcas, que nos guíes a la victoria cada día de nuestra vida. Señor, Padre Dios, ayúdanos a ser victoriosos sobre el pecado y las cosas malas de este mundo.
Ayúdanos a vencer las tentaciones que nos rodean en nuestro corazón. Dios, oro para que nos permitas tomar las decisiones correctas como lo hizo Abraham, para que verdaderamente podamos obedecer tu palabra en cada paso del camino. Te damos muchas gracias y te damos toda la gloria, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con nuestro corazón.